Mi suegra me odiaba porque no era lo suficientemente buena para la familia. Al final fui yo quien compró su casa cuando estaban a punto de ser desalojados. Pero esa es solo la punta del iceberg de una historia que comenzó hace 5 años, cuando me casé con Alejandro. Antes de continuar, comenta desde dónde lo estás viendo y suscríbete al canal. Todo empezó en una cena familiar que jamás olvidaré. Era un jueves por la noche y Victoria, mi suegra, había organizado una de sus famosas cenas mensuales en su mansión de Polanco. Como siempre, todo era excesivamente lujoso. La vajilla de porcelana francesa, los cubiertos de plata heredados por generaciones y las copas de cristal cortado que brillaban bajo la luz de la araña del comedor. Recuerdo perfectamente cómo me temblaban las manos mientras me arreglaba el vestido negro que había comprado especialmente para la ocasión. Era la primera vez que asistiría como la esposa oficial de Alejandro, ya no como su novia. Victoria nunca había aprobado nuestra relación. Una maestra de escuela pública no era lo que ella había soñado para su único hijo varón. Carmen, querida, ¿podrías pasarme la sal? La voz de Victoria sonaba dulce, pero sus ojos eran afilados como cuchillos. ¿O es demasiado pesado el salero de plata para tus manos acostumbradas a la tiza? Sentí cómo Alejandro se tensaba a mi lado. Los demás comensales, mi cuñada Isabela con su esposo ejecutivo, los primos de Alejandro y sus respectivas parejas, todos de buena familia, intentaron disimular su incomodidad concentrándose en sus platos. Por supuesto, Victoria, respondí, manteniendo la compostura mientras le pasaba el salero. 5 meses de matrimonio y cada encuentro era una prueba de resistencia. ¿Saben? Carmen me recuerda tanto a María, la muchacha que nos ayudaba en casa cuando Alejandro era pequeño. Victoria sonrió tomando un sorbo de su vino. Siempre tan servicial. Isabela, mi cuñada, soltó una risita que intentó disfrazar como tos. Su esposo Roberto al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Mamá, por favor», Alejandro intervino, su voz tensa. «Carmen es mi esposa, no una empleada». «Oh, cariño, solo estaba haciendo una observación». Victoria agitó su mano, haciendo que sus brazaletes de oro tintinearan. Aunque hablando de esposas, ¿sabías que la hija de los Montero acaba de graduarse de Harvard? Siempre pensé que ella y tú harían una pareja perfecta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, esperando mi reacción. Alejandro apretó mi mano bajo la mesa, pero yo ya estaba cansada de ser el blanco fácil. Es curioso que mencione Harvard, Victoria. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Sabía que fui aceptada con beca completa? Decidí quedarme en México porque mi vocación era la educación. Porque creo que cambiar la vida de un niño vale más que cualquier título de prestigio. La sonrisa de Victoria vaciló por un momento. No esperaba que me defendiera, mucho menos que revelara ese detalle de mi pasado que hasta entonces había mantenido en privado. ¡Qué interesante! Su tono sugería todo lo contrario. Aunque supongo que ahora que estás casada con mi hijo ya no necesitas trabajar. Los Rivadeneira tenemos una reputación que mantener. Me temo que tendrá que acostumbrarse a tener una nuera que trabaja, Victoria. Mantuve mi mirada fija en ella. No pienso renunciar a mi carrera. El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso. Victoria continuó lanzando comentarios velados sobre mi origen, mi profesión, incluso sobre mi forma de sostener los cubiertos. Cada palabra era un pequeño corte, diseñado para hacerme sangrar sin dejar marcas visibles. Pero lo peor estaba por venir. Cuando llegó el momento del postre, Victoria decidió hacer un anuncio. Ya que estamos todos reunidos, quiero compartir una noticia maravillosa. Sus ojos brillaron con malicia mientras miraba a Isabela. Mi querida hija está esperando su primer bebé. Por fin tendré un nieto digno del apellido Rivadeneira. Los aplausos y felicitaciones llenaron el comedor, pero yo solo podía sentir un dolor agudo en el pecho. Hacía apenas una semana que había recibido la confirmación. Era estéril. Solo Alejandro lo sabía. Ni siquiera se lo habíamos contado a la familia. Mamá, Alejandro intentó intervenir, pero Victoria continuó. Isabela siempre ha sabido cómo hacer las cosas correctamente. Me miró directamente. Casarse con alguien de su nivel, darle un heredero a la familia, así es como se mantiene el legado de los Rivadeneira. No pude contener las lágrimas que comenzaron a formarse en mis ojos. Alejandro se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el piso de mármol. ¡Ya basta! Su voz resonó en el comedor. No voy a permitir que sigas tratando así a mi esposa. Victoria pareció sorprendida por la reacción de su hijo. Alejandro, solo estoy diciendo la verdad. Esta chica nunca será una verdadera Rivadeneira. No tiene la clase, la educación, y ahora ni siquiera puede darte hijos. ¿Qué clase de esposa es esa? El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, algunas con lástima, otras con una satisfacción apenas disimulada. Isabela se acariciaba el vientre con una sonrisa triunfal. Me levanté lentamente, las piernas temblándome. Gracias por la cena, Victoria. Ha sido revelador.
Salí del comedor con la cabeza en alto, aunque por dentro estaba destrozada. Alejandro me siguió, ignorando los llamados de su madre. En el auto, finalmente me derrumbé, no solo por la humillación pública, sino porque Victoria había expuesto mi secreto más doloroso frente a toda la familia. Alejandro intentó consolarme, pero yo solo podía pensar en una cosa. Esto no quedaría así. No soy lo suficientemente buena para tu familia, ¿verdad? Susurré mientras miraba por la ventana. Pues bien, les mostraré exactamente de qué está hecha esta maestra de escuela. Lo que Victoria no sabía era que yo no era solo una simple maestra. Durante años había estado invirtiendo silenciosamente en propiedades, aprovechando una herencia modesta de mi abuela y multiplicándola con inteligencia. Tenía un plan, y ahora más que nunca, estaba decidida a ejecutarlo. Esa noche, mientras Alejandro dormía, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Victoria Rivadeneira quería una guerra de clases. Pues bien, le daría exactamente eso, pero no de la manera que ella esperaba. Lo que ella no sabía era que su perfecta vida estaba a punto de desmoronarse, y yo estaría allí para ver cada momento de su caída. Las semanas después de aquella cena fueron un infierno. Victoria no perdía oportunidad para recordarle a toda la familia que pronto tendría un verdadero heredero. Cada vez que nos cruzábamos en algún evento familiar, sus ojos brillaban con un placer malicioso mientras acariciaba el vientre ya visible de Isabela. ¿Sabes, Carmen?, me dijo un día durante un almuerzo familiar. En nuestra familia, la maternidad es sagrada. Cada generación de mujeres Rivadeneira ha dado a luz a herederos fuertes. Es casi como una obligación. Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Podía ver cómo le dolía ver a su madre tratarme así, pero también notaba su conflicto interno. Victoria era su madre, la mujer que lo había criado sola después de la muerte de su padre. La sangre Rivadeneira debe continuar, continuó Victoria, sirviéndose más vino. Isabela lo entiende perfectamente. ¿No es así, querida? Mi cuñada sonrió con suficiencia mientras acariciaba su vientre de 5 meses. Por supuesto, mamá. Roberto y yo sabemos la importancia de mantener el legado familiar. Decidí mantener mi dignidad intacta. Hay diferentes formas de dejar un legado, Victoria. No todo se reduce a la capacidad de tener hijos. Victoria soltó una risa cruel. ¿Ah, sí? ¿Y qué legado piensas dejar tú? ¿Enseñando el abecedario a niños de clase media? Fue en ese momento cuando recibí una llamada que cambiaría todo. Era mi agente inmobiliario. Señora Carmen, la propiedad en Lomas de Chapultepec está disponible. Los dueños aceptaron su oferta. Mi corazón dio un vuelco. Era la 10ª propiedad que adquiría en secreto, usando el dinero de mi herencia y los beneficios de mis inversiones anteriores. Nadie en la familia de Alejandro sabía sobre mis negocios. Para ellos, yo era solo una simple maestra. Excelente, respondí discretamente, alejándome de la mesa. Proceda con la compra. Cuando volví, Victoria estaba en medio de otro de sus monólogos sobre la importancia de mantener el estatus social. Y por eso es tan importante rodearse de gente de nuestra clase. ¿No es así, Roberto? Mi cuñado, un ejecutivo de banca que trabajaba en la empresa familiar de los Rivadeneira, asintió nerviosamente. Algo en su expresión me llamó la atención. Parecía preocupado, casi asustado. Esa noche, mientras Alejandro y yo cenábamos en casa, decidí compartir parte de mi secreto con él. «Hay algo que necesito mostrarte», dije sacando una carpeta de mi escritorio. «¿Qué es esto?», preguntó, hojeando los documentos. «Son escrituras de propiedades, mías». Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras revisaba papel tras papel. «Carmen, esto es... ¿Cómo?», le conté sobre la herencia de mi abuela. Cómo había invertido sabiamente cada peso, cómo había construido silenciosamente un pequeño imperio inmobiliario mientras todos me subestimaban. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería demostrar que podía hacerlo por mí misma, sin el apellido Rivadeneira, sin la ayuda de nadie. Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Mi madre, ella no tiene idea, ¿verdad? No, y prefiero que siga así por ahora. Él asintió comprendiendo, pero había algo más en su expresión, una preocupación que no lograba ocultar. ¿Qué pasa?, pregunté. Es la empresa familiar. Roberto me comentó algo hoy. Parece que hay problemas financieros serios. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de problemas? No estoy seguro de los detalles, pero Roberto mencionó algo sobre inversiones fallidas y deudas ocultas. Mi madre, ella ha estado gastando como si nada pasara, organizando fiestas, comprando joyas. De repente, todo empezó a tener sentido. Las miradas nerviosas de Roberto,
La insistencia de Victoria en mantener las apariencias, su obsesión por el legado familiar. ¿Qué tan mal está la situación? Podríamos perderlo todo, susurró Alejandro. La empresa, la casa familiar, todo. Me quedé en silencio, procesando la información. Victoria, la mujer que me había humillado por no ser suficientemente buena, estaba al borde de perderlo todo. La ironía era casi poética. Esa noche, mientras Alejandro dormía, recibí otro mensaje de mi agente inmobiliario. Una propiedad en la misma zona que la mansión de los Rivadeneira estaba a la venta. El precio era astronómico, pero estaba dentro de mis posibilidades. Mientras miraba las fotos de la propiedad, recordé cada palabra cruel de Victoria, cada mirada de desprecio, cada comentario sobre mi clase social. Veremos quién no es suficientemente buena, murmuré, mientras enviaba un mensaje confirmando mi interés en la propiedad. Lo que Victoria no sabía era que su mundo estaba a punto de cambiar dramáticamente. Y yo estaría allí, no solo para presenciarlo, sino para decidir su destino. 2 días después, durante otra cena familiar, Isabela anunció que decoraría el cuarto del bebé con muebles importados de Italia. Después de todo, dijo mirándome con desdén, un Rivadeneira merece lo mejor desde el nacimiento. Victoria aplaudió entusiasmada, pero noté cómo Roberto palidecía ligeramente. Él sabía, al igual que Alejandro, que cada gasto extravagante los acercaba más al precipicio. Por cierto, continuó Victoria, ¿sabían que los Montenegro están vendiendo su casa? Es una pena. Eran una familia tan establecida. Es el mercado inmobiliario. Comenté casualmente. Algunos caen, otros suben. Victoria me miró con desprecio. Querida, hay cosas que alguien de tu posición no podría entender. El mercado inmobiliario de alto nivel es un mundo completamente diferente al de las casitas de interés social. Sonreí serenamente mientras bebía mi vino. Si ella supiera que yo era la compradora anónima de la mansión Montenegro, probablemente se ahogaría con su costoso champagne. Pero el momento de la verdad llegaría pronto, más pronto de lo que Victoria podría imaginar. Esa misma noche, mientras regresábamos a casa, Alejandro recibió una llamada urgente de Roberto. Por su expresión, supe que las cosas habían empeorado. La junta directiva se enteró, dijo después de colgar. Quieren una auditoría completa. Roberto dice que es cuestión de días antes de que todo salga a la luz. Me acerqué a la ventana, observando las luces de la ciudad. ¿Tu madre sabe? No. Nadie se atreve a decirle la verdad. Sigue gastando como si nada pasara, organizando eventos, presumiendo el futuro heredero. En ese momento, tomé una decisión. No sería una venganza dramática ni un acto de crueldad. Sería algo mucho más satisfactorio. Dejaría que la realidad golpeara a Victoria con toda su fuerza. Y luego, solo entonces, le mostraría quién era realmente la simple maestra que tanto había despreciado. El destino, después de todo, tiene un sentido del humor bastante peculiar. La bomba explotó un martes por la mañana. Estaba en mi oficina en la escuela cuando Alejandro me llamó, su voz temblorosa. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Mamá está furiosa. Dice que todo es culpa de Roberto por no manejar bien las finanzas. Podía imaginar la escena. Victoria, con su collar de perlas y su actitud altiva, negándose a aceptar la realidad que se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué tan malo es?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Peor de lo que pensábamos. Roberto ocultó información durante meses para mantener a mamá feliz. Las deudas son astronómicas. En ese momento, escuché gritos de fondo. La voz de Victoria resonaba clara incluso a través del teléfono. ¡Incompetente! ¡Arruinaste a esta familia! ¿Cómo te atreves a decir que no hay dinero? Los Rivadeneira siempre tienen dinero. Alejandro suspiró pesadamente. Tengo que colgar. Te mantendré informada. Esa tarde, mientras mis alumnos trabajaban en sus ejercicios de matemáticas, recibí un mensaje de Isabela. Necesito verte. Es urgente. Nos encontramos en un café discreto lejos de la zona donde vivía la familia. Isabela, con su vientre de 7 meses, parecía haber envejecido años en pocas semanas. Roberto lo perdió todo. Soltó sin preámbulos. Sus ojos enrojecidos. No solo el dinero de la empresa, sino también nuestros ahorros personales. Intentó cubrir las pérdidas con inversiones cada vez más arriesgadas. ¿Y Victoria? Isabela soltó una risa amarga. Mamá sigue en negación. Esta mañana encargó un cochecito de bebé de 50,000 pesos. Dice que su nieto merece lo mejor. ¿Le explicaste la situación? ¿Explicarle? Es imposible. Dice que todo se arreglará, que somos Rivadeneira, que estas cosas no nos pasan a nosotros. Isabela se secó una lágrima. Carmen, sé que no he sido la mejor cuñada, pero necesito tu ayuda. La miré fijamente, recordando cada comentario mordaz, cada mirada de desprecio. ¿Mi ayuda? ¿La ayuda de una simple maestra de escuela? Isabela tuvo la decencia de sonrojarse. Yo lo siento, por todo.
Mamá siempre nos enseñó a valorar el dinero y el estatus por encima de todo. Pero ahora que no tienen nada, ¿recordaron que existo? Por favor, suplicó, acariciando su vientre. No lo hago por mí, sino por el bebé. Roberto está destrozado. Habla de acabar con todo. Sentí un escalofrío. A pesar de todo, no deseaba una tragedia. ¿Qué necesitas exactamente? Un préstamo. Solo hasta que Roberto encuentre otro trabajo. Lo suficiente para mantener la casa y... ¿La casa? ¿La mansión? Isabela asintió. El banco amenaza con ejecutar la hipoteca. Mamá no lo sabe, pero tenemos 3 meses de retraso en los pagos. Me recliné en mi silla, procesando la información. La mansión Rivadeneira, el símbolo de su supuesta superioridad, estaba a punto de serles arrebatada. ¿Por qué no venden algunas de las joyas de Victoria? Ese collar de perlas que tanto le gusta lucir debe valer una fortuna. Isabela bajó la mirada. Son falsas. Las originales... Mamá las vendió hace meses para mantener las apariencias. La ironía de la situación era casi dolorosa. Victoria, quien tanto había presumido de su riqueza y clase, llevaba meses viviendo una mentira. Esa noche, mientras revisaba los documentos de mis propiedades, recordé cada momento de humillación, cada comentario sobre mi clase social. Pero también pensé en Alejandro, en el bebé que venía en camino, en Roberto al borde del abismo. Mi teléfono sonó. Era mi agente inmobiliario. Señora Carmen, hay novedades sobre la mansión Rivadeneira. El banco la pondrá en subasta el próximo mes. ¿Precio base? Cuando mencionó la cifra, sonreí. Estaba dentro de mi presupuesto, muy por debajo del valor real de la propiedad. Prepare todo. Quiero hacer una oferta. Al día siguiente, Victoria organizó otro de sus almuerzos ostentosos. Como si la reunión de la junta directiva nunca hubiera ocurrido, como si su mundo no estuviera desmoronándose. Carmen, querida, me llamó desde el otro extremo de la mesa. ¿Sabías que acabo de encargar un juego de té de porcelana inglesa para cuando nazca mi nieto? Es importante que desde pequeño aprenda a apreciar las cosas finas. Alejandro intentó interrumpir. Mamá, creo que deberíamos hablar sobre... Oh, y también reservé el salón del club para el baby shower. Solo lo mejor para un Rivadeneira. Isabela palideció. Roberto, sentado a su lado, parecía a punto de vomitar. Victoria, intervine suavemente. ¿No cree que en estos tiempos difíciles deberíamos ser más... prudentes con los gastos? Me miró como si hubiera sugerido comer con las manos. Querida, no espero que entiendas cómo funciona nuestro mundo. Cuando una tiene clases, ciertas cosas son simplemente necesarias, como mantener las apariencias usando joyas falsas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria se quedó congelada, su mano a medio camino de llevar la copa de vino a sus labios. No sé de qué hablas, respondió finalmente, pero su voz tembló ligeramente. Las perlas, Victoria. Las originales las vendió hace meses, ¿no es así? ¿Para pagar otra de sus fiestas extravagantes? ¿Cómo te atreves? Se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el piso. Fuera de mi casa. No permitiré que una advenediza como tú me falte al respeto en mi propia mesa. ¿Su casa? Sonreí tranquilamente. ¿Estás segura de que todavía puede llamarla así? Victoria se tambaleó, apoyándose en la mesa. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Tal vez deberías preguntarle a Roberto sobre las cartas del banco, o mejor aún, sobre la subasta programada para el próximo mes. El rostro de Victoria perdió todo color. Se giró hacia Roberto, quien solo pudo bajar la mirada. No es posible. Somos Rivadeneira. Estas cosas no nos pasan a nosotros. Las cosas están cambiando, Victoria. Más rápido de lo que imagina. Me levanté de la mesa con calma, sintiendo los ojos de todos sobre mí. Mientras caminaba hacia la salida, escuché el sonido de algo rompiéndose. Probablemente una de las costosas copas de cristal de Victoria. En el auto, Alejandro permaneció en silencio por varios minutos. ¿Lo sabías?, preguntó finalmente. ¿Sobre la subasta? Sí. ¿Y qué piensas hacer? Miré por la ventana, hacia la mansión que pronto dejaría de ser el símbolo del orgullo Rivadeneira. Exactamente lo que tu madre siempre dijo que no podría hacer. Demostrar mi valor. Las piezas estaban en su lugar. Solo era cuestión de tiempo antes de que el castillo de naipes que Victoria había construido se derrumbara completamente. Y yo estaría allí, no para regocijarme en su caída, sino para demostrar que el verdadero valor de una persona no se mide por su apellido o su cuenta bancaria. El destino, después de todo, tiene una forma peculiar de equilibrar las cosas. El día de la subasta amaneció nublado,
como si el clima quisiera reflejar el ambiente sombrío que rodeaba a la familia Rivadeneira. Victoria había pasado la última semana en un estado de negación total, organizando tés y almuerzos como si nada estuviera ocurriendo. Los abogados lo arreglarán todo, repetía mientras supervisaba al personal de servicio que aún no había renunciado. Somos Rivadeneira. Estas cosas no nos pasan a nosotros. Pero la realidad era implacable. Esa mañana, mientras me preparaba para salir, recibí una llamada desesperada de Isabela. Mamá está encerrada en su habitación. Se niega a salir. Dice que no permitirá que extraños entren a su casa. ¿Dónde está Roberto? En el despacho tratando de conseguir un último préstamo. Pero nadie quiere arriesgarse. La reputación de la familia está destruida. Alejandro estaba inquieto. Durante el desayuno apenas tocó su café. ¿Estás segura de esto?, me preguntó por enésima vez. Completamente. Pero es mucho dinero, Carmen. Todas tus inversiones, todo está calculado, le aseguré. Confía en mí. Llegamos al banco justo cuando Victoria hacía su aparición dramática. Impecablemente vestida como siempre, pero con un aire de fragilidad que nunca antes había mostrado. No pueden hacer esto, le decía al gerente del banco. Esta casa ha pertenecido a los Rivadeneira por generaciones. Señora, respondió el gerente con paciencia ensayada. Las condiciones del préstamo eran claras. Los pagos están atrasados, porque ese incompetente de mi yerno manejó mal las cosas, interrumpió Victoria. Pero lo arreglaremos, siempre lo hacemos. Me mantuve discretamente en un rincón de la sala, observando. Isabela, con su avanzado embarazo, sollozaba silenciosamente junto a Roberto, quien parecía haber envejecido 10 años en un mes. La subasta comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. El martillero explicó el procedimiento, pero Victoria seguía protestando. «Esto es un ultraje. ¿Saben quién soy yo?» «Mamá, por favor», suplicó Alejandro. «No hagas esto más difícil». «¿Difícil?», se giró hacia él, furiosa. «¿Sabes lo que es difícil? Ver cómo todo lo que construimos se desmorona. Y tú, casado con esa... Cuidado con lo que dice Victoria», interrumpí suavemente. «Las circunstancias pueden cambiar más rápido de lo que imagina». Me miró con desprecio. «¿Qué sabes tú de circunstancias?» Una maestra de escuela que... El golpe del martillo la interrumpió. La subasta había comenzado. El precio base era considerable, pero varios compradores potenciales habían mostrado interés. La mansión Rivadeneira, después de todo, era una propiedad codiciada. Las ofertas comenzaron a subir. Victoria se retorcía las manos murmurando oraciones o maldiciones. No estaba segura. Isabela se aferraba al brazo de Roberto, quien miraba al suelo, derrotado. Cuando el precio alcanzó los 15 millones de pesos, varios compradores se retiraron. Quedaban solo 2. Un empresario conocido por comprar propiedades en dificultades. Y yo. «¿Carmen?» La voz de Victoria sonaba incrédula. «¿Qué estás haciendo?» No respondí. El empresario aumentó su oferta. Yo la superé. «¡Esto es ridículo!», soltó Victoria con una risa histérica. «¿Con qué dinero piensas comprar esta casa? ¿Con tu sueldo de maestra?» El empresario volvió a subir. Yo mantuve la calma y ofrecí más. «20 millones», anunció el martillero. ¿Alguien ofrece más? El empresario dudó, consultó algunos papeles y finalmente negó con la cabeza. «Vendido a la señora Carmen de Rivadeneira». El silencio que siguió fue absoluto. Victoria se había quedado paralizada, su boca abierta en una expresión de shock total. «¡Imposible!», murmuró. «Esto debe ser una broma». Me acerqué al escritorio para firmar los documentos y hacer la transferencia. Mis manos no temblaban mientras firmaba cheque tras cheque. «¿De dónde?», comenzó Isabela, pero su voz se apagó. «¿Recuerdan cuando me menospreciaban por ser maestra?». Me giré hacia la familia. Mientras ustedes gastaban fortunas manteniendo apariencias, yo invertía. Cada peso, cada oportunidad. La herencia de mi abuela fue solo el comienzo. Pero esta es nuestra casa», protestó Victoria débilmente. «Era su casa», corregí. «Ahora es mía». «¿Nos vas a echar?». La voz de Isabela temblaba. Con el bebé a punto de nacer, miré a la familia que tanto me había despreciado. Victoria, quien había hecho de mi vida un infierno por no considerarme suficiente. Isabela, quien había seguido el ejemplo de su madre. Roberto, quien había permitido que todo se derrumbara por no enfrentar la realidad. «No», respondí finalmente. «Pueden quedarse». Victoria levantó la cabeza, un destello de esperanza en sus ojos. «Pero con condiciones», continué. «Primera, se acabaron las fiestas extravagantes y los gastos innecesarios. Segunda, Roberto buscará un trabajo real, no más especulaciones financieras. Tercera, Isabela,
Tu bebé tendrá una habitación perfectamente adecuada, pero sin muebles italianos de $500,000. ¿Y yo?, preguntó Victoria, su voz apenas audible. Usted, Victoria, aprenderá a vivir en el mundo real, donde el valor de una persona no se mide por su apellido o sus joyas falsas. Alejandro, que había permanecido en silencio, se acercó y tomó mi mano. ¿Estás segura de esto? Completamente. Sonreí. A veces la mejor venganza es la compasión. Victoria se derrumbó en una silla, toda su arrogancia desvanecida. Nunca pensé, una maestra de escuela. Ese fue su error, Victoria. Juzgar sin conocer, despreciar sin entender, pero ahora tiene la oportunidad de aprender algo que el dinero no puede comprar: humildad. Salimos del banco en silencio. La lluvia había comenzado a caer, lavando el pasado, preparando el terreno para un nuevo comienzo. En el auto Alejandro finalmente habló. «Eres increíble, ¿lo sabías? Solo soy una mujer que se negó a ser menospreciada», respondí, mirando por el retrovisor cómo Victoria y los demás nos seguían en su propio auto, ahora conscientes de que se dirigían a una casa que ya no les pertenecía. El poder había cambiado de manos, pero no me sentía triunfante. Me sentía en paz. La niña que había crecido escuchando que el dinero lo era todo, que había estudiado con becas mientras otros presumían de sus viajes al extranjero, finalmente había demostrado que la verdadera clase no se hereda, se construye. Y mientras conducíamos hacia la mansión que ahora era mía, supe que la verdadera historia apenas comenzaba. Porque a veces, las lecciones más importantes se aprenden cuando lo has perdido todo. Victoria tendría que aprenderlo de la manera difícil. La primera semana después de la subasta fue un ejercicio de paciencia. Victoria deambulaba por la mansión como un fantasma, tocando los muebles, las paredes, como si intentara memorizar cada detalle de lo que una vez fue suyo. Una mañana, la encontré en la cocina, discutiendo con la única empleada que había decidido quedarse. «Esto es inaceptable», gritaba Victoria sosteniendo una taza. «El té debe servirse en la vajilla de porcelana francesa, no en estas tazas comunes». «La porcelana francesa fue vendida», respondí, entrando en la cocina, al igual que la mayoría de los objetos de valor que quedaban en esta casa. Victoria se giró hacia mí, su rostro una máscara de indignación. «¿Cómo te atreves? Esa vajilla era una reliquia familiar. Una reliquia que usted intentó vender hace 3 meses», señalé. Afortunadamente, logré comprarla antes de que la malvendiera. Está guardada, esperando ocasiones especiales. Ya sabe, cuando realmente haya algo que celebrar. El rostro de Victoria se contrajo en una mueca de dolor. «Eres cruel». «No, Victoria. Cruel es humillar a alguien por su origen. Cruel es hacer sentir menos a una persona por su profesión. Lo que yo hago es enseñar una lección sobre humildad». Esa tarde, Isabela entró en trabajo de parto. La llevamos al hospital público más cercano, ya que el seguro privado había sido cancelado por falta de pago. «¡No pueden hacerme esto!», gritaba mientras la ingresaban. «Soy una Rivadeneira». «Eres una mujer a punto de dar a luz», respondí firmemente. «Y este hospital tiene excelentes profesionales». Victoria, sentada en la sala de espera, parecía fuera de lugar sin sus joyas y su ropa de diseñador. «Mi nieto, naciendo en un hospital público», murmuró. «¿Qué dirá la gente?» «La gente dirá que nació sano y salvo, gracias a médicos competentes que no necesitan apellidos prestigiosos para hacer su trabajo». 12 horas después, Mateo llegó al mundo. Era perfectamente saludable, con un llanto fuerte y saludable que llenó la habitación del hospital. «Es hermoso», susurró Isabela sosteniendo a su hijo. Todo su desdén anterior había desaparecido, reemplazado por un amor puro y simple. Roberto, quien había comenzado a trabajar como gerente en una empresa mediana, ya no como ejecutivo de alto nivel, miraba a su hijo con lágrimas en los ojos. «Gracias», me dijo en voz baja, «por no echarnos, por darnos una oportunidad». Victoria se mantuvo distante, observando desde la puerta, pero noté algo diferente en su mirada cuando el bebé comenzó a llorar, y la enfermera, una mujer mayor con uniforme gastado, lo calmó con experiencia y cariño. 30 años trabajando en este hospital», comentó la enfermera. «He traído más bebés al mundo de los que puedo contar». Victoria asintió levemente, quizás por primera vez en su vida reconociendo el valor del trabajo honesto, sin importar el estatus social. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Roberto se adaptó sorprendentemente bien a su nuevo trabajo, llegando a casa cansado pero satisfecho. Isabela, entre desvelos y pañales, descubrió que ser madre no tenía nada que ver con muebles italianos o ropa de diseñador. Una noche, encontré a Victoria en el jardín, mirando las rosas que ella misma había comenzado a cuidar después de que despedimos al jardinero.
Nunca había notado lo diferentes que son, dijo sin girarse. Cada rosa, cada pétalo, cuando tenía jardinero, solo me importaba que lucieran perfectas para mis invitados. Me senté a su lado en silencio. Carmen, comenzó, su voz temblorosa. Yo me equivoqué contigo, lo sé. No entiendes. No solo me equivoqué en juzgarte. Me equivoqué en todo. En cómo crié a mis hijos. En los valores que les inculqué. Se detuvo, secándose una lágrima. Mírame ahora, aprendiendo a cuidar un jardín a mi edad. Nunca es tarde para aprender, Victoria. ¿Por qué no nos echaste? Preguntó finalmente. Tenías todo el derecho. Porque entonces sería exactamente lo que usted pensaba que era. Alguien que usa el dinero como arma, que mide el valor de las personas por su capacidad de pagar. Victoria guardó silencio por un momento, sus manos manchadas de tierra temblando ligeramente. ¿Sabes? Cuando Alejandro me dijo que se casaría con una maestra, pensé que era el fin del mundo. Los Rivadeneira siempre se habían casado con gente de su clase. Pero ahora... Soltó una risa amarga. Ahora entiendo que ni siquiera sabía qué significaba realmente tener clase. En ese momento, Mateo comenzó a llorar desde su habitación. Isabela, exhausta después de otra noche sin dormir, apareció en el jardín. ¿Podrían...? Yo voy, se ofreció Victoria, levantándose. La vi dudar por un momento, mirando sus manos sucias de tierra. Las rosas pueden esperar, dije suavemente. Su nieto la necesita. Victoria asintió y se dirigió hacia la casa. La observé mientras subía las escaleras. Su postura ya no era la de la orgullosa matriarca de los Rivadeneira, sino la de una abuela común y corriente, ansiosa por consolar a su nieto. Alejandro apareció a mi lado, rodeando mi cintura con sus brazos. «Es increíble», murmuró. «Nunca pensé que vería a mi madre así». «Las personas pueden cambiar», respondí, «cuando no tienen otra opción. ¿Sabes? Ella me preguntó ayer sobre tu trabajo en la escuela. Quería saber cómo enseñas a los niños a leer». Sonreí. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que fuera a tu clase y lo viera por sí misma». Me giré sorprendida. «¿Le sugeriste que fuera a una escuela pública?» «Se lo está pensando», sonrió Alejandro. «Dice que quizás podría ayudar como voluntaria, ya que tiene tanto tiempo libre ahora». Miré hacia la ventana del cuarto de Mateo, donde podía ver la silueta de Victoria meciendo suavemente a su nieto. No cantaba nanas en francés ni le hablaba sobre el legado de los Rivadeneira. Simplemente lo mecía, tarareando una vieja canción de cuna en español que probablemente su propia madre le había cantado. «La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos», murmuré. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Alejandro. «No», respondí con sinceridad. «Cada paso nos trajo hasta aquí, incluso los dolorosos». Desde arriba, la voz de Victoria flotó hasta nosotros, suave y diferente a como la había escuchado antes. «Mi pequeño Mateo, algún día te enseñaré sobre las rosas. No sobre apellidos o dinero, sino sobre cómo algo hermoso puede crecer incluso en la tierra más humilde». Y en ese momento, supe que la verdadera victoria no estaba en haber comprado la mansión, sino en haber provocado esta transformación. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Un año después del día de la subasta, me encontré observando la mansión Rivadeneira desde el jardín. Las rosas que Victoria había comenzado a cultivar con sus propias manos florecían con una belleza que ningún jardinero profesional había logrado antes. El cambio no era solo en el jardín, toda la casa respiraba diferente. Ya no había personal de servicio desfilando por los pasillos. Las cortinas de seda habían sido reemplazadas por unas más prácticas, y los espacios antes dedicados a exhibir antigüedades ahora mostraban fotos familiares reales, momentos capturados sin poses estudiadas ni sonrisas falsas. «Carmen», la voz de Victoria me sorprendió. Estaba vestida con ropa sencilla y un delantal manchado de tierra. «¿Puedo hablar contigo?», asentí, notando cómo su postura había cambiado. Ya no era la mujer que se erguía como una reina en su trono de prejuicios. «Estuve pensando mucho», comenzó, sentándose en una banca del jardín. «Sobre todo lo que ha pasado, sobre quién era yo antes». «Victoria, no es necesario». «Sí, lo es», me interrumpió con suavidad. «Necesito que sepas que entiendo ahora. Entiendo por qué lo hiciste de esta manera». El sonido de risas infantiles nos interrumpió. Mateo, el hijo de Isabela y Roberto, gateaba por el césped persiguiendo una mariposa. Isabela, vestida con jeans y una camiseta simple, algo impensable en su vida anterior, lo vigilaba con una sonrisa genuina. «¿Sabes?», continuó Victoria, observando a su nieto. «Ayer estuve en tu escuela, como voluntaria. Esto me sorprendió. Victoria había mencionado la posibilidad, pero no pensé que realmente lo haría. Hay una niña, María».
Viene de una familia muy humilde. Me recordó tanto a ti. Sus ojos se humedecieron. Tiene ese mismo brillo en la mirada, esa determinación. ¿Quiere ser doctora? ¿Y qué piensas de eso?, pregunté, curiosa por su reacción. Antes, soltó una risa amarga. Antes habría pensado que era ridículo, que algunas personas nacen para ciertas cosas y otras no. Pero ahora, se giró para mirarme directamente. Ahora sé que estaba equivocada en tantas cosas, Carmen. Roberto salió al jardín, cargando una bandeja con limonada. Ya no vestía trajes caros ni presumía de su posición ejecutiva. Su nuevo trabajo como gerente en una empresa mediana le había enseñado el valor del trabajo honesto. ¿Reunión familiar?, preguntó, sirviéndonos a todos. Algo así, respondí. Tu suegra está teniendo una epifanía. Victoria sonrió, algo que antes raramente hacía de manera genuina. Más que una epifanía, es una confesión. Tomó un sorbo de limonada antes de continuar. He estado pensando en hacer algo con las joyas que me quedan. ¿Venderlas?, preguntó Isabela, uniéndose a nosotros con Mateo en brazos. Mejor, quiero crear un fondo de becas para niños como María, como Carmen lo fue una vez. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Isabela abrazó a su madre, mientras Roberto asentía con aprobación. Pero eso no es todo, continuó Victoria. Quiero disculparme con todos, especialmente contigo, Carmen. Victoria. No, déjame terminar. Durante años creí que el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria, por su apellido, por las joyas que podía lucir en una cena. Crié a mis hijos con esos valores torcidos. Los empujé a vivir una vida de apariencias. Y mira dónde nos llevó eso, comentó Roberto. Al borde de la ruina. Exacto. Pero tú, Carmen, Victoria tomó mi mano, un gesto que jamás hubiera hecho en su vida anterior. Tú, a quien tanto desprecié por ser solo una maestra, me enseñaste la lección más importante de mi vida. Alejandro apareció en el jardín, observando la escena con una mezcla de sorpresa y emoción. ¿Y cuál fue esa lección, mamá?, preguntó. Que la verdadera clase no tiene nada que ver con el dinero ni con los apellidos. Tiene que ver con la dignidad, con el trabajo honesto, con tratar a los demás con respeto sin importar su origen. Victoria secó una lágrima que rodaba por su mejilla. Me tomó perderlo todo para entenderlo. Mateo eligió ese momento para soltar una carcajada, rompiendo la intensidad del momento. Su risa, pura y sin pretensiones, llenó el jardín. ¿Saben qué es lo más irónico?, dijo Isabela, meciendo a su hijo. Antes me obsesionaba con que Mateo tuviera lo mejor, la ropa más cara, los juguetes más exclusivos. Ahora lo veo reír así, simplemente feliz, y me doy cuenta de lo superficial que era todo. Todos hemos aprendido, añadió Roberto. Yo pasaba días enteros en la oficina, preocupado por mantener las apariencias, por estar a la altura del apellido Rivadeneira. Ahora trabajo menos horas, gano menos, pero estoy presente para ver crecer a mi hijo. Victoria asintió, mirando su jardín de rosas. Estas flores me han enseñado más que todas las clases de etiqueta que tomé en mi vida. Me han enseñado sobre paciencia, sobre trabajo duro, sobre la belleza de lo imperfecto y sobre humildad, agregué suavemente. Especialmente sobre humildad, concordó Victoria. Por eso quiero hacer algo significativo con lo que me queda. No más fiestas ostentosas ni joyas caras. Quiero ayudar a niños como María a alcanzar sus sueños. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, comentó Alejandro, sentándose a mi lado. Que al final, el apellido Rivadeneira sí significa algo importante, solo que no es lo que pensábamos. ¿Qué significa?, preguntó Victoria. Significa que cualquier persona, sin importar su origen, puede lograr grandes cosas con trabajo duro y dignidad. Miré alrededor de la mesa, a esta familia que había pasado de la arrogancia a la humildad, del materialismo a los valores reales. Significa que nunca es tarde para cambiar, para aprender, para ser mejor. Victoria sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos, y pensar que tuve que perderlo todo para ganar lo que realmente importa. Esa noche, mientras observaba a Victoria enseñándole a Mateo los nombres de las flores en el jardín, recordé aquella primera cena donde me había humillado por no ser suficientemente buena. El contraste entre aquella mujer arrogante y esta abuela amorosa que ahora plantaba rosas con su nieto era asombroso. Isabela se acercó y se sentó a mi lado en el porche. ¿Sabes? A veces me pregunto qué hubiera pasado si las cosas no hubieran cambiado, si hubiéramos seguido viviendo en nuestra burbuja de privilegios. Probablemente Mateo habría crecido con los mismos valores torcidos, respondí. Gracias, dijo simplemente, por salvarnos de nosotros mismos. El sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en tonos dorados. Victoria e Isabela preparaban la cena, algo impensable en su vida anterior, mientras Roberto jugaba con Mateo, y Alejandro terminaba de arreglar una estantería. La mansión Rivadeneira, una vez símbolo de orgullo y prejuicio,
se había transformado en un verdadero hogar. Las risas que ahora llenaban sus pasillos eran genuinas. Las conversaciones en la mesa eran reales, y el amor que flotaba en el aire no podía comprarse con ninguna cuenta bancaria. Mientras observaba a mi familia, porque ahora sí éramos una verdadera familia, comprendí que la victoria más dulce no había sido comprar la casa, sino transformar los corazones que vivían en ella. Victoria había aprendido que la verdadera clase no se hereda ni se compra. Isabela había descubierto la alegría de la maternidad sin pretensiones, y Roberto había encontrado la paz en el trabajo honesto. Y yo, la maestra que nunca fue suficientemente buena, había logrado algo que ninguna fortuna podría haber comprado. Había transformado el legado de los Rivadeneira en algo verdaderamente valioso, porque al final el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en quienes decidimos ser y en las vidas que tocamos en el camino. Las rosas de Victoria siguieron floreciendo, temporada tras temporada, un recordatorio constante de que la belleza más auténtica surge no de la perfección artificial, sino del trabajo honesto y el amor verdadero.